Buenas tardes, mi nombre es Rubí Elizabeth Chapacazos y hoy voy a estar hablando del proceso de elaboración de mi ensayo final de construcción del conocimiento. Y bueno, pues desde básicamente el inicio la maestra nos comentó que íbamos a tener que hacer un ensayo muy importante en esta materia. Entonces todos ya sabíamos que iba a pasar esto y de alguna manera nos estábamos preparando para hacerlo. Entonces, lo primero fue escoger un tema. Entonces, pues, habiendo diferentes temas, yo decidí escoger uno relacionado con los perros. Y bueno, el tema que escogí fue la manera en la que los perros afectan la vida de los humanos. Y bueno, escogí este tema porque durante mi vida ha habido muchos perros que han afectado mi vida. Y específicamente ahorita en este momento de mi vida, pues la perrita más importante en mi vida se llama Kira. Y es pues la perrita que adoptamos hace casi ya 2 años. Y bueno, yo he podido ver cómo ella me ha ayudado a mí y cómo ha ayudado a mi familia. Y yo no soy ninguna científica, entonces yo no puedo decir como que cuáles son las razones científicas o cualquier cosa así. Pero yo noto en mi día a día y yo comparo cómo eran las cosas antes y después de ella y puedo ver cómo pues ha ayudado mucho a que yo me sienta mejor y cómo ha ayudado también a que toda mi familia en general esté mejor y como que todos nos llevemos mejor. Entonces, debido a que yo noto esto en mi vida, quise investigar más. Algo que también quería mencionar es que parte del proceso por el que quise investigar también fue el hecho de que durante los últimos años yo he tenido la oportunidad de ayudar a diferentes perritos que hemos encontrado abandonados así. Fue mi iniciativa, pero obviamente mis papás me han ayudado muchísimo. Y pues son varios los perritos que hemos encontrado de que en parques o también en calles o así que hemos decidido de que traer con nosotros y ayudarlos a encontrar un dueño. Entonces, debido a los diferentes perros que han estado en mi vida y cómo han afectado de una manera positiva, es que quise pues también investigar sobre esto y porque constantemente, pues debido a que los perros son una de las mascotas más populares actualmente entre humanos, es que lo escogí porque pues siempre estabas escuchando como que la gente hablando de que no, pues mi perro, no, pues mi perro y así. Y escuchas muchas anécdotas diferentes y pues de alguna manera tienes una idea de cómo están presentes los perros en nuestra vida y yo quise pues investigar un poco más de eso. Bueno, luego está pues la planificación que hice y bueno, yo lo que, lo que quise debatir en mi ensayo de alguna manera fue si los perros, ay, no se ve muy bien la pantalla, pero bueno, si los perros, o sea, los perros claramente ya afectan a nuestra vida desde el momento en el que son parte de nuestra sociedad, pero ¿cómo afectan más? ¿De una manera positiva o de una manera negativa? Y porque estamos hablando como que individualmente como persona, yo puedo decir si han afectado más de una manera negativa o positiva, pero también como humanos en general o como sociedad en general, nos ayudan más o nos hacen más daño del beneficio que nos dan de alguna manera, ¿no? Entonces, pues yo quise investigar esto. Entonces, bueno, esto es importante porque una vez teniendo como que claro cuál iba a ser como que el argumento positivo y el contraargumento, es que pude ver cómo iba a ser la organización de mi ensayo. Y entonces en base a esto pude empezar a plantear como que pues cuál iba a ser la idea principal, qué iba a ser la información general y qué cosas ya iban a hacer para argumentar una postura o argumentar la otra. Bueno, luego fue pues toda la parte de investigar y yo principalmente lo que estuve investigando fue como que cuáles son las razones para pensar que los perros nos afectan de una manera positiva y cuáles son para pensar que nos afectan de una manera negativa. Debido a que a mí en general me han afectado de una manera mucho más positiva que negativa. Me costó trabajo, la verdad, de que como que pensar de que, a ver, cosas negativas, cosas negativas. Y entonces pues tuve que investigar y me di cuenta de cuáles eran como que las que resaltaban más, ¿no? Entonces, en el lado de las razones positivas, pues lo que resaltaba más era pues
como que tú como dueño, cómo te hace sentir tu perro, o sea, esa es de que una de las principales razones, y ya buscándolo con fundamentos científicos de pues cómo hacen que tengas menos estrés, etcétera, entre otras cosas. Luego también la parte en cuando son usados como terapia o como ayuda, por ejemplo, para la gente que es ciega o así. Y por último, la parte de cómo trabajan con nosotros, o sea, todos los perros que son, por ejemplo, perros bomberos, perros policías, este, o así, hay muchísimos trabajos que de hecho tienen los perros, entonces pues, este, de esa manera nos ayudan, ¿no? Y son parte de nuestra sociedad. Y bueno, y las razones negativas como que más importantes, pues son que a veces ayudan a que se propaguen enfermedades, o sea, a transmitir enfermedades. Entonces, a veces, de alguna manera, nosotros terminamos con enfermedades porque los perros nos las transmiten. Entonces, pues este puede ser un aspecto negativo. Aunque sepamos que los perros no lo hacen de una manera intencional, pues es una manera negativa en la que pueden afectarnos a nosotros como sociedad y como humanos, ¿no? Y la otra son pues los perros agresivos, que pues si un perro agresivo termina en una situación que no es la mejor y tú estás ahí, pues hay muchas anécdotas y muchas historias muy feas de situaciones con perros agresivos, ¿no? Entonces, pues sí, teniendo primero como que, o sea, una vez que me puse a investigar, vi cuáles eran las razones más importantes y me puse ahora sí a investigar de esas razones y con fundamentos y en diferentes lados. Entonces, pero eso fue algo muy importante porque es como que ver qué es lo que vas a defender, ¿me explico? Porque es como que, pues yo puedo decir como que no, son más los beneficios, o no, es más el daño, pero tengo que tener las razones. Entonces fue como que el buscar cuáles son las razones para pensar que nos ayudan o cuáles son las razones para pensar que no nos ayudan. Y una vez teniendo ya cuáles iban a ser las razones, pues supe cómo buscar mejor, porque entonces ya no era nada más como que perros dañando perros, no, era como que, a ver, de que enfermedades que son transmitidas por los perros a los humanos, o trabajos que tienen los perros en nuestra sociedad, o así, ¿no? Entonces, una vez teniendo pues eso, fue mucho más fácil encontrar información que realmente fuera valiosa. Lo que es otro punto importante que quiero tomar, porque con todo esto de la información, ya que era un ensayo muy importante, pues yo me tomé el tiempo de estar investigando mucho. Y pues me llamó mucho la atención cómo siento que en otros trabajos es como que, no, pues la primera información que encuentras está bien, o sea, no es mala y es suficiente y ya. Pero en este trabajo fue como que, o sea, encontré mucha información, pero no toda era igual de relevante. Por ejemplo, había artículos interesantes que encontré, pero iban más por el lado de cómo tú deberías educar a tu perro o cómo hacerle para que tu perro no tenga pulgas o cosas así. Y sí es importante, pero no tenía que ver realmente con lo que yo quería debatir o de lo que yo quería hablar en mi ensayo. Entonces, pues la verdad es que de las primeras fuentes que estuve investigando hubo muchas que descarté. También había unas que eran como que un poco repetitivas o que no eran tan confiables, entonces dije, ¿sabes qué? Mejor me quedo con las que yo sé que son más confiables. Y como realmente tenía muy buena información en otras, dije, ¿sabes qué? Estas las quito. Y por otro lado también, mientras iban pasando las actividades, me puse a investigar más en otras, de alguna manera por las que quitaba, buscaba de que otros sitios, busqué mucho en, por ejemplo, experimentos que se hicieran o pruebas así para que fuera como que ejemplos de que se hubiera probado y que no fuera nada más como que alguien con sus ideas, no, o sea, estudios, esa era la palabra, estudios que probaran lo que estaban diciendo para que fuera algo mucho más fundamentado. Y porque no es que esté mal basarse en un ensayo que está basado en estudios, pero pues si yo estoy haciendo un ensayo es mejor que yo me base en esos estudios, ¿no? Entonces eso fue otra cosa de que muy importante. Y pues así fui descartando, perdón, y con el paso del tiempo también fui volviéndome más específica. Por ejemplo, sobre los perros agresivos, bueno, me puse como que a investigar más y así, viendo poco a poco.
Y bueno, ese es ya otro tema de que no quiero entrar mucho en detalle, pero por ejemplo también es la parte de que la mayoría de los perros que son agresivos por nuestra culpa. ¿Por qué por nuestra culpa? Porque cuando los humanos abandonan a los perros y los perros se quedan en la calle y tienen que sobrevivir, pues muchas veces terminan siendo agresivos. O luego todos los perros que se vuelven agresivos porque humanos los metieron a peleas de perros, o por humanos que los trataban mal o los golpeaban o maltrataban, pues de ahí salen muchos perros agresivos. Y también algo muy importante que mucha gente no se da cuenta es que en en nuestra sociedad normal, o sea, en la gente que nosotros mismos conocemos, cuando una persona tiene un perro y no se hace responsable, lo empieza a ser agresivo. Por ejemplo, todas las personas que tienen perros y no los sacan a que convivan con personas o con otros perros y se vuelven perros bien agresivos y que no pueden ni sacarlos y nadie que no sea de la familia no puede tocarlo porque el perro es bien agresivo. Y es un problema y no es culpa del perro ser agresivo, es pues el trato que le dieron los humanos. Un perro que nunca ha convivido con otros perros, si empieza a convivir con perros cuando ya tiene 5 años, pues es mucho más difícil que se haga amigo de estos perros a que si desde pequeño se le hubiera enseñado a ser otros amigos y que los otros humanos que no son de su familia también son buenos, entre, entre otras cosas. Y sé que me estoy desviando un poco, pero quería mencionar eso porque es como que uno de los puntos más importantes de por qué los perros nos afectan de manera negativa cae en responsabilidad de nosotros mismos. Y pues tal vez nosotros no somos las personas que está educando mal a sus perros o lo que sea, pero no importa, o sea, como sociedad hay cosas que estamos haciendo mal y que nos terminan rebotando o afectando, y es importante reconocer eso y ver que muchas veces el problema está en las cosas que nosotros dejamos de hacer o que nosotros no queremos hacer de manera completa, y pues de ahí surgen diferentes problemas. Pero bueno, solo quería mencionar eso, que también fue algo que investigué y que se me hizo muy interesante. Ya no tuve oportunidad de ponerlo tanto en mi ensayo porque ya había puesto pues bastante información y eso podía hacer que se revolviera un poco la discusión. Decidí quedarme yo principalmente con eso y mencionarlo poco. Pero eso fue otra cosa que me gustó de hacer este ensayo. Hubo muchas cosas que aprendí y que ahora tengo fundamentos para pensarlo y no es nada más como que, yo me doy cuenta, no, o sea, está comprobado, ¿no? Entonces eso me hace sentirme mucho más segura de mis ideas que tengo y también, pues, de alguna manera siento que lo que hice fue reafirmar mis conocimientos sobre perros y conocer de que nuevas cosas que yo en realidad no sabía. Y bueno, después es bueno, pues la investigación profunda de las fuentes es lo que estaba más o menos comentando ahorita, que pues entré a muchísimos lugares, y fui descartando lo que no. La verdad es que hay mucha información actualmente y de alguna manera podemos darnos el lujo de decir, sabes que esta información no es lo que estoy buscando, mejor busco en otro lado. O a veces decir, es buena información, pero creo que puedo encontrar un lugar más confiable que me dé esta información y pues hacer eso también. Fue algo que me funcionó a mí. Este, y bueno, por ese lado está eso. Bueno, después tengo citar y argumentar correctamente. Esto fue algo muy importante, ya que, pues a pesar de que ya había hecho trabajos como siento que este fue como que el más formal que hice de esta manera. Entonces también me tomé el tiempo de estar buscando cómo argumentar correctamente y cómo citar correctamente. Por ejemplo, yo nunca había citado realmente que en un ensayo más que de que pues poner en referencias la bibliografía y ya, pero estar citando autores no. Y me di cuenta que eso es algo, o sea, me gustó mucho hacerlo porque de alguna manera no solo estás como que parafraseando o poniendo la información diferente, no, o sea, hay cosas que necesitas poner textuales para que cuando la persona lea tu ensayo se dé cuenta de que alguien lo está diciendo. Y porque la mayoría de veces son citas, bueno, al menos las que yo puse fueron de citas de las personas que estuvieron trabajando en estos estudios o de personas que ya llevan estudiando esto por mucho más tiempo. Entonces no lo estás diciendo tú, lo está diciendo alguien que en serio sabe. Y pues sí, por ese lado, me sentía también mucho más cómoda de estar presentando lo que tenía que decir
sabiendo que había un respaldo de todo lo que estaba diciendo y no estaba nada más como que inventando yo de que, ay, yo creo o cualquier cosa. Y bueno, siempre me ha parecido que citar es algo muy, muy, muy importante, pero pues siento que eso es algo que he ido reforzando toda la prepa, como que el reconocer que cosas no vienen de ti y pues tienes que darle el crédito a otra persona. Y es bastante justo hacer esto, ya que pues yo no fui la que hizo los estudios con diferentes personas, etcétera, etcétera. Entonces es importante darle el reconocimiento de esa información a la persona que logró hacer pues estas pruebas de conocimiento, diría yo. Y entonces pues por eso todo lo que puse en mi ensayo, yo fuera la más mínima cosa, si lo saqué de algún lado, lo puse. Y también siempre antes de poner información de un lado me fijaba de tener bien como que las citas y todo para que eso no fuera un problema y saber que no se me iba a hacer complicado el hecho de citar esa página, lo que pues a mí también me importa. Y bueno, por el lado de argumentar también, debido a que estuve viendo diferentes ensayos, me di cuenta cómo argumentaban y siento que mejoré mi manera de argumentar. Como quiera, pues uno, siento que eso es algo que va aprendiendo con la práctica, pero como quiera, quise ver bastante teoría sobre cómo citar y cómo argumentar antes de empezar a hacer todo mi ensayo, para hacerlo lo mejor posible. Y bueno, luego ya fue la última parte, porque bueno, durante el segundo módulo fue toda la parte de estar viendo los argumentos positivos y los argumentos negativos, o bueno, en mi caso, viendo cómo los perros afectaban en nuestra vida de una manera positiva y cómo los perros afectaban en nuestra vida de una manera negativa. Y entonces, ya lo último era poner pues introducción, conclusión y entregarlo, ¿no? Entonces yo lo primero que hice fue juntar la información, pero aparte revisar que todo estuviera bien. Hubo varias cosas que dije, ¿sabes qué? Quiero agregarle más, esto ya mejor no lo quiero. También vi la manera de pegar ambas partes y que todo se viera bien, que no se viera como que algo no cuadraba, no, porque pues era parte de un todo. Y luego hice primero la introducción, hablando así como que del tema en general, de cómo pues los perros son importantes en nuestra vida porque forman parte actualmente de toda nuestra sociedad y realmente pues no creo que haya de que una persona que no conozca ningún perro, todos conocemos un perro, aunque sea de que el perro del vecino, del primo o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, como que en la introducción quise poner como que información de los perros, de su importancia, para luego ya empezar e irnos a toda la parte de ver cómo afectan nuestras vidas, porque pues si lo vamos de una manera individual es interesante porque cada quien tiene experiencias muy diversas, ¿no? Y todos podemos hablar de cómo nos fue a nosotros con los perros con los que hemos convivido, pero viéndolo de la manera más general posible en base a la información que tenemos y que sabemos que es confiable, pues qué es lo que podemos opinar. Y bueno, en conclusión, fue algo difícil, por así decirlo, porque yo no quería que fuera algo como solo hay una postura correcta o cualquier cosa así. Realmente siento que no se trata de invalidar ningún punto, porque como todo en esta vida, nada es blanco o negro. O sea, yo no puedo decir de que todos los perros siempre afectan de manera negativa a la vida de todos los humanos. No, es algo muy total y realmente no. O sea, siempre va a haber cosas positivas y cosas negativas en todo. Entonces, pues eso es algo que quise dejar claro en mi conclusión. O sea, que no podemos irnos a que todo es literalmente una manera, porque las cosas no son así, siempre hay sus excepciones en todo, y es más que nada verlo de una manera general y en base a la información que tenemos, pues qué es lo que pensamos, ¿no? Entonces, pues, en conclusión, lo quise poner como que nosotros le damos la relevancia a lo que nos importa más o a lo que nos afecta más, y pues en base a lo que yo investigué, pues genera un mayor peso las cosas positivas
en las que los perros nos afectan. Entonces, pues no es como que no haya cosas negativas, porque no se trata de que no haya cosas positivas. Simplemente el peso de las cosas positivas es más, iniciando por el hecho de que no es solo una cosa, ¿me explico? O sea, volviendo a todo este tema de las razones que tenemos, no, no es solo una razón. Los perros no solo ayudan a las personas que los tienen como sus dueños, ¿no? Los perros ayudan en un sinfín de cosas y muchas veces qué tanto los perros nos ayudan depende mucho de nosotros. ¿Por qué? Porque un perro se vuelve un buen perro que, por ejemplo, encuentra gente que está perdida por un terremoto o que sabe distinguir cuando una persona trae drogas para que la policía se dé cuenta. O sea, todo eso son habilidades que los perros tienen, pero que tienen que ser desarrolladas por humanos. Entonces, si como humanos nosotros aprovechamos lo mucho que los perros están dispuestos a ayudarnos, pues los perros nos ayudan muchísimo. Pero si no les damos atención, si no nos hacemos responsables de ellos, se vuelven perros agresivos, se vuelven perros que no son sanos, que pueden contraer enfermedades y después eso rebota en nosotros. Entonces, bueno, de eso trató más o menos toda la conclusión, de ver cómo pues muchas veces nosotros somos los responsables de en qué manera los perros nos afectan en nuestra misma vida y cómo al final del día, a pesar de que hay perros de todo y personas de todo, generalmente el peso positivo tiende a ser más. Y bueno, eso es todo por mi presentación sobre cómo hice todo este ensayo. Creo que lo resumí de una buena manera, pero en general quiero decir que fue un ensayo que me gustó hacer porque lo hice de un tema que me gustaba y que pues me hizo más que nada reafirmar los conocimientos que ya tenía de una manera mucho más pues argumentada. Ahora sé que no es solo como que ah, mi perrita me hace sentir mejor o así. Es como que hay todo un trasfondo, por ejemplo, de que diferentes cosas o químicos que ellos nos hacen, pues como soltar, por así decirlo, que nuestro cuerpo genera cuando los perros están con nosotros, que nos ayudan a sentirnos menos estresados, por lo tanto sentirnos mejor y de alguna manera eso hasta afecta de que a qué tanto vivimos, porque pues dependiendo qué tanto nos estresamos también eso afecta totalmente de que a nuestra vida. Luego también de que diferentes estudios sobre como que personas, bueno, no, más bien como que viendo la vida, analizando vidas de personas con perros o sin perros. Y fue bastante interesante, la verdad yo creo que me deja mucho conocimiento. Hay cosas que yo no sabía, que es conocimiento nuevo para mí, pero principalmente es como que la manera en la que mis conocimientos se reafirmaron, porque no es como que yo no sepa de perros o yo no tenga información sobre perros o como que con mi experiencia con perros, pues qué es lo que opino, pero de alguna manera siento que ahora es mucho más valioso todo lo que pienso porque no es solo como que, yo lo pienso por mi experiencia, sino hay, hay todo un, como, bueno, diferentes estudios detrás que prueban todo lo que yo pienso o todo lo que yo he sentido y entonces ya de alguna manera no es solo yo y lo que yo pienso, sino cosas que están probadas. Y también me di cuenta de muchas cosas que es como, pues, cómo funcionan, por ejemplo, o sea, de que, pues hablando de todo esto de diferentes enfermedades que son transmitidas por perros, pues, por ejemplo, cómo es que estas enfermedades se transmiten y cómo de que, pues, o sea, al menos yo, por ejemplo, pensaba como que no, pues casi que todos, este, todas las pulgas o garrapatas de que las pueden tener, que puede tener un perro, pues nosotros también de que las podemos tener o así. Pero de hecho, o sea, hay muchas garrapatas que no, o sea, no buscan, o sea, como pegarse a los perros, por así decirlo, y que por eso no llegan a nosotros. Entonces, es solo cierta cantidad de garrapatas que buscan a los perros que luego llegan a nosotros. Entonces, esa es otra cosa que, por dar un ejemplo de muchas cosas que yo en serio no sabía y como que asumes que todas las garrapatas de que van con
con los perros, y no, pues hay muchos animales, se afectan a diferentes animales, y no sé, son conocimientos que yo no hubiera adquirido probablemente si yo no hubiera hecho este ensayo. Y bueno, puedo seguir haciendo como que una lista de diferentes cosas que aprendí que no sabía, pero es más que nada por dar pues un ejemplo de diferentes cosas que yo aprendí, que yo realmente no tenía la menor idea y que me llamaron mucho la atención. Y bueno, pues básicamente eso fue el hacer todo mi ensayo. Ya lo dije varias veces, pero bueno, me gustó mucho. Y hasta luego, mis.